Y ahí, ¿no? Aquí, por si acaso, en esta hojita, que así enviado, faltan todavía algunas formulitas, ¿no? Me estaba fijando que no está, no es que no esté completo, pero no hemos escrito algunas. A veces es el problema. Por ejemplo, ya, aquí fíjense, pues fíjense, aquí hablamos de posición lineal, posición angular, ¿no? Posición, velocidad lineal, velocidad angular, ¿no? Esta velocidad lineal también hemos dicho que se llama velocidad tangencial, ¿no? Esta es la misma, por si acaso, que la velocidad tangencial. La velocidad tangencial y la velocidad lineal son lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque actúan en la misma tangente. Y luego teníamos la aceleración y la aceleración lineal y la aceleración angular. Entonces, pero esta aceleración lineal, otra vuelta, tiene dos componentes, ¿no? Tiene la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, ¿no? O la aceleración normal también. Entonces, ¿cómo se componen, digamos, posición lineal con, perdón, la parte lineal con la circunferencia? Hacen una relación en ese sentido, ¿no? Lineal, aquí está la circular, siempre con el radio, ¿no? Velocidad lineal, velocidad angular con el radio. Y la única que difiere, hemos dicho, es que en la aceleración tangencial va a ser aceleración angular y este es aceleración tangencial, perdón, con aceleración angular respecto de sus radios, ¿no? Bueno, la aceleración tangencial hemos dicho que se va a definir como la derivada de la velocidad lineal respecto del tiempo, ¿no? Pues este es, también hay que, su carácter es teórico, ¿no? Ahora, la aceleración tangencial es, bueno, acá hemos repetido esta formulita aquí abajo, ¿no? Es la dirección angular por radio, ¿no? La aceleración normal o centrípeta, esta también es la aceleración centrípeta, por si acaso. Pues, su notación es con C también, ¿no? Aceleración centrípeta, que es la velocidad lineal al cuadrado con el cociente de sus átomos, ¿no? O también la aceleración centrípeta va a ser, haciendo un reemplazo correspondiente a una de las formulitas, pues vamos a tener que es velocidad angular al cuadrado por sus átomos, ¿no? Esa partida. Después, hemos hecho una correlación entre lo que más antes habíamos estudiado, recordando temas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Hicimos una comparación entre el MLU, es ahora el movimiento circular uniforme, y este sería el movimiento circular uniformemente acelerado, ¿no? ¿Cuándo se daba el movimiento rectilíneo uniforme? Cuando la aceleración es cero, es decir, no hay aceleración, ¿no? Y además su velocidad es constante, ¿no? Y aquí hemos hecho esa diferencia, ahí está, ¿ya? Y la diferencia con este es que en este caso hemos dicho en la parte lineal hemos dicho cuando la aceleración no es cero, entonces en el movimiento circular uniformemente acelerado la aceleración tangencial es diferente de cero, ¿no? En otras palabras hemos dicho que si este es diferente de cero, si este es diferente de cero, perdón, si es cero, ¿no? Aquí, ¿no? Si este es cero, ¿no? Si este es cero, entonces, ahora este es cero, entonces alfa por L dice que es igual a cero, pero el L igual a cero no puede ser, ¿no? Este no puede ser. ¿Por qué? Porque como se tratamos de un movimiento circular, no puede ser un puntito, no puede ser desde el cero. Entonces, esto lo desechamos, pero nos quedamos con este, ¿no? Que la aceleración angular es cero. Entonces, aquí, bueno, aquí no sé por qué no es distinguido, pero aquí la aceleración angular es cero, ¿no ve? ¿Ya? En cambio, en la aceleración tangencial distinta de cero, entonces aquí la aceleración angular es distinta de cero, ¿no? Haciendo esa comparación, así hemos llegado a esa conclusión. Finalmente, hemos recordado las formulitas del movimiento rectilíneo uniforme, aquí está, ¿no? No está como título, recordamos simplemente. Y aquí hemos escrito cómo deberían de ser las formulitas para el movimiento circular uniforme, cambiando obviamente con esa relación que aquí hemos hecho, ¿no? Posición, velocidad y aceleración. Hemos cambiado, ¿no? En vez del x sub 0 ahora es z, perdón, del x es z y del x sub 0 es z sub 0 más velocidad angular por kilo, ¿no? Y hemos mencionado lo mismo, ¿no? Cuando la velocidad es constante, la aceleración angular es cero, ¿no? Ahí hemos hecho la aclaración. Hemos recordado también estos conceptos de
lo que era el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y aquí hemos dicho que nos falta algo, ¿no? Ese algo, ¿cuál era? Era una formulita, pero lo recordaremos para... Decíamos, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, ¿sí, no? Decíamos más dos veces la aceleración por delta x, el x. Esta formulita está en todos los textos básicos de lo que corresponde a ese capítulo, ¿no? Y ahora, esta ecuación de aquí la hemos comparado, obviamente desemplazando todos los datos en cuanto concierne a sus nuevas notaciones del movimiento circular, con el θ de la velocidad angular y la aceleración angular. Entonces aquí está, ¿no? Lo mismo, prácticamente, y finalmente la velocidad angular, entonces la velocidad inicial más aceleración angular por el tiempo, ¿no? El tiempo siempre va a permanecer porque la aceleración angular es un tercero, y para ¿cómo sería? Entonces sería así, ¿no? Velocidad angular al cuadrado, dos veces la aceleración angular por la posición angular. Y finalmente, fíjense, una vez que hemos obtenido estas fórmulas, ahora lo que hay que hacer es aplicarlas, ¿no? ¿Para qué más? A ver aquí. Dice que, ¿qué es el periodo? Dice. El periodo, dice, es el tiempo de una partícula en completar una vuelta, y se denota por la letra T. Aquí, claro, está resumido, ¿no? ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que transcurre cuando una partícula da una vuelta completa en esa circunferencia, ¿no? Es decir, es una sola vuelta, en otras palabras. Una sola vuelta es el periodo, ¿ya? Pues ahorita vamos a aclarar en lo que ahorita vamos a un ejercicio. Entonces, y esta se mide en segundos, ¿ya? Ahora, suele ocurrir que muchas veces, particularmente en el caso de la frecuencia, no siempre nos van a dar, digamos, como les digo, como este valor que está anotado aquí. ¿Cómo? Fíjense, el periodo dice que es el tiempo de una partícula cuando completa una vuelta a todas las circunferencias. Y esta se denota con segundos, ¿no? Porque es tiempo, ¿ya? En un segundo da una vuelta. Esta formulita dice en un segundo. No necesariamente va a dar un segundo, ¿no? Una vuelta completa, ¿no? Entonces, esa vuelta completa lo puede dar en 6 segundos, 8 segundos, es diferente, digamos. En todo caso, el periodo, en este caso, va a ser a través de esta unidad de medida que es en un segundo. Puede ser la mitad, puede ser la cuarta parte, se puede variar, ¿ya? Eso en la parte, digamos, ¿cómo les puedes decir? En la parte del significado de lo que es este valor, ¿ya? Ahora fíjense, en el caso de la frecuencia, dice el número de vueltas por segundo, ¿no? Entonces su notación va a ser por ejemplo. Dice que va a dar tantas vueltas, pero en un segundo, dice. ¿Ya? En un segundo, dice. ¿Ya? Entonces, esta es su formulita que es inversa a esta. Es al revés, ¿no? Su unidad de medida es el hertz, ¿no? Pero su notación es 1 sobre segundo porque es inversa, pero se le llama por hertz, ¿ya? Ahora, aquí lo que habría que anotar es lo siguiente. Según esta definición, dice, es el número de vueltas por segundo, dice, ¿no? Pero es el número de vueltas. Pero en general debería de ser así, fíjense. Número de vueltas, bueno, n le podemos llamar. Número de vueltas, es en un determinado tiempo. ¿Ya? Esta sería su formulita. O sea, la frecuencia está dado por el número de vueltas, bueno, aquí le especificaremos n, en el problema o en el texto que está manejando el autor, puede ser revoluciones, es lo mismo, sinónimo, ¿entendido? Entonces, la frecuencia es el número de vueltas por segundo, dice aquí, en un determinado tiempo, diría, ¿no? Esta formulita es por segundo, en cambio esta formulita es su fórmula general, ¿ya? Por su definición, ¿no? Ahora fíjense, si la frecuencia es el número de vueltas
dividido en un determinado tiempo, entonces, ¿cómo será su periodo? Es diferente, digamos, a esta situación. El periodo, entonces van a anotar, por favor, en esa hojita, esa tareita que hemos hecho, ¿no ve? Entonces, este va a ser, si este es su inversa de este, entonces sería, que va a ser igual sobre n. Entonces, esa sería su formulita para el periodo, y esta sería para la frecuencia, tomando en cuenta esta definición que aquí maneja, ¿no? Entonces, la velocidad tangencial o lineal, también hemos sacado esto. No hemos hecho una demostración formal, pero hemos hecho un relacionamiento intuitivo y hemos sacado las formulitas, ¿no? La velocidad tangencial es 2pi por radio sobre el periodo, y haciendo el respectivo cambio, entonces hemos dicho también esto, ¿no? ¿Ya? Finalmente hemos dicho que la velocidad angular también se puede calcular en términos de esto, ¿no? Incluso aquí, fíjense, si es que se hiciera un cambio aquí, entonces, ¿qué más? Si se hiciera un cambio para t, entonces esto puede ser 2πr, ¿no? 2πr, por ejemplo, puede ser. En el caso de lo que son ondas, fíjense, el comportamiento es así. Fíjense, más o menos como lo siguiente. Digamos ahí, vamos a construir, a ver, fíjense. ¿Ya? Entonces, nuestro dibujo más o menos sería así. Fíjense, vamos a intentar hacerlo más preciso. Ese es el comportamiento de una onda. Entonces, fíjense, bueno, aquí sería, a ver, por ejemplo, 1, 2, 3, digamos, bueno, menos, digamos, hasta ahí más. Para una cuestión de comprensión, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, hablando de la frecuencia, como les decía, ¿no? Es el número de vueltas en un determinado tiempo, dice, ¿no? Esta formulita sería número de vueltas, ¿ya? Esa es la frecuencia, ¿ya? Entonces, fíjense, ahora aquí, si digamos aquí está la particular, ahí señalado, si yo hago este pedazo de circunferencia y lo traslado a este lado, ¿no? Agarro y lo traslado aquí, en realidad es una vuelta, ¿no? Si este pedacito lo hago aquí, lo coloco aquí, en realidad sería una vuelta, ¿no? Pero en todo caso, este punto vendría a girar hasta aquí, ¿no? Es decir, hasta aquí. Es decir, esta parte de aquí a aquí, hasta aquí, ¿no? Entonces, ahora aquí, ¿cuántas vueltas se ha girado? 1, 2, 3, ¿no? 3 vueltas. Entonces, mi n valdría 3 vueltas, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a pensar que esto lo ha dado, parece una variación, digamos que sea 6 segundos, ¿ya? Entonces, ha dado la vuelta en 6 segundos. La pregunta es, ¿cuál es su frecuencia? ¿No? La pregunta sería, ¿cuál es su frecuencia? Si tenemos ese caso, ¿no? Si tenemos que ha dado 3 vueltas en 6 segundos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su frecuencia? Entonces, de acuerdo a esa formulita, nosotros diríamos, la frecuencia es número de vueltas, 3 sobre 6, ¿no? Entonces, esto se mide, hemos dicho en segundos, temporalmente sería ese, ¿no? Ya, a ver, si yo hago las implicaciones, hago la simplificación correspondiente, entonces este va a ser un medio, ¿no es cierto? Terceras 1, terceras 2, un medio. Entonces, eso sería 0,5, ¿no? La frecuencia se mide en hertz, entonces sería esto, hertz, ¿no? Ahora, ¿qué está midiendo ese 0,5? Fíjense. El
el tiempo que, bueno, aquí diríamos, el tiempo en que da 3 vueltas, el tiempo en que da, digamos, al hacer 3 vueltas, en 6 segundos, entonces como que un periodo aquí está completando en qué tiempo. Es decir, bueno, aquí un ratito. Este está mal, ¿no? Aquí está mal esto, ¿no? Una vuelta, ¿qué cosa hemos dicho? Era el periodo, ¿no? Este es el periodo, ¿no? Perdón, me estoy equivocando, el periodo. Entonces, el periodo es una vuelta completa, hemos dicho, ¿no? Una vuelta completa. Hay que revisar esos notitas. Es una vuelta completa. Entonces, aquí el tiempo, mirando simplemente de ahí, ¿cuánto valdría nuestro periodo? ¿Cuánto valdría? El periodo se mide en segundos, hemos dicho, ¿no? Esa vuelta, ¿en cuántos segundos lo ha dado según este criterio de 6 segundos? A ver, ¿hay otra participación? ¿En 2? En 2 segundos, ¿no ve? Entonces, este sería 2 segundos. Ya, en 2, ¿no es cierto? En 2 lo ha dado. ¿Por qué uno lo ha pensado? Porque fíjense, 2 segundos. 2 segundos y 2 segundos, los 6 segundos, ¿no? ¿Qué significa EDPM, digamos? Hemos hecho esto, creo, ¿no? En la teoría hemos hecho, creo. A ver. Estos 600 EDPMs que están manifestados aquí, EDPMs, como que es 600 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, esto sería así, ¿no? Por les decía, sería una conversión, ¿no? Entonces, aquí, para que se anule este minuto, un minuto tiene 60 segundos, ¿no? Un minuto tiene 60 segundos, pues con este voy a anular. Y una revolución, es decir, una vuelta, ¿no? Entonces creo que hemos hecho con vuelta, ¿no? Una revolución, hablando en el caso de la circunferencia, radianes, ¿no? Pues aquí tengo revolución con revolución, y lo que me queda van a ser esos 600 por 2pi, y esto va a ser sobre 60. Aquí me quedaría radianes, sobre segundo, ¿no? Este con este anulado, este con este, rad sobre segundo. 600 RPMs sería. Entonces, bueno, aquí podemos anular, ¿no? Este con este sería 20 pi sería. 20 pi radianes por segundo. 62.80. Ahora, fíjense que al hacer esta división sería radianes por segundo, ¿no? Pero este radianes por segundo en todo caso sería así, ¿no? Bueno, no en todo caso, sino su notación propia sería omega. Entonces, esta sería la velocidad angular, ¿no? Si una partícula, tenemos que una partícula da 20 vueltas en 8 segundos. Entonces, podríamos preguntarnos cuál es la frecuencia, ¿no? ¿Cuál? La frecuencia. Y podríamos preguntar incluso su periodo, ¿no? El periodo. La frecuencia es el número de vueltas en un determinado tiempo, dice. Entonces, fíjense que si nosotros enfocamos, entonces tendríamos lo siguiente, fíjense en esta partecita, ¿no? Pues, la frecuencia pues va a ser igual al número de vueltas, 20 vueltas, dividido 8 segundos, ¿no? ¿Ya? Ahora, fíjense, de ella tendría 20 dividido 8. Ahora, la parte que es vuelta, en realidad, no tiene una significancia propia, digamos, ¿no? Pero lo que podríamos nosotros hacer así, fíjense, no es una unidad de medida, ¿no?
Ahora, obviamente son los radianes, ¿no? Si uno quisiera convertir en efecto, digamos, a lo que es radianes, a lo que es una vuelta, tendríamos que hacer la conversión propia, ¿no? Alguien podía pensar así, fíjense, como no tiene unidad de medida, entonces este es 1 sobre segundo, y este sería, a ver, ¿cuántos? 4, 5, 2, ¿no? Entonces 5 sobre 2 es 2,5, ¿no? Entonces la frecuencia sería 2,5. Entonces, fíjense aquí. Entonces este sería hertz, ¿no? Por segundo, si yo lo convierto a radianes, pues este con este se va a cancelar. Y aquí sería 20 por 2pi, sería 40. Ah, bueno, aquí hemos dicho simplificar, ¿no? Cuartas, 2. Y entonces me daría, este 2 con este 2 me daría 5pi, ¿no? Radianes por segundo, que sería la velocidad angular, ¿no? Bueno, fíjense que en el tratamiento hay que tener cuidado, ¿no? Porque fíjense que aquí esta era la frecuencia, en cambio esta es la velocidad angular, ¿no? ¿Ya? Entonces, este sería la frecuencia, ¿no? ¿Y cuál sería el periodo, como aquí me está especificando? El periodo no es más que la inversa de aquel, es decir, es 1 sobre 2,5, 0,4, ¿no? Entonces, en este caso sería por segundo, ¿no? Su unidad de medida, ¿no? Una rueda de 3 metros de radio, digamos, ¿no? Una rueda bastante grande, digamos, ¿no? Una rueda gigante en este caso. Y dice, a ver, da 25 vueltas en 10 minutos, digamos, para que sea un número redondo, ¿ya? Calcule la frecuencia, el periodo, ¿qué más? Podemos calcular la velocidad angular, podemos calcular la velocidad lineal, podemos calcular la aceleración centrípeta, digamos. Entonces dice, el radio es 3 metros y da, dice, en 10 minutos, ¿no? Entonces, este tiempo T sería 10 minutos 600 segundos. 600, ¿no? Bueno, ¿qué más? Número de vueltas, bueno, aquí podemos anotar, ¿no? Las vueltas que da. Son 25 vueltas, ¿no? Ya, ahora queremos calcular la frecuencia, digamos, ¿no? En este caso. La frecuencia, entonces, el número de vueltas en un determinado tiempo, como hemos dicho, ¿no? Ahora, podemos hacer por la otra fórmula también, ¿no? Pero como aquí nos dan las vueltas y el tiempo, entonces, en este caso, la frecuencia va a ser el número de vueltas. Este era N, ¿no? El número de vueltas es 25, entonces esto es 25 sobre 600, ¿no? 600 segundos, ¿no? 0,04. Entonces, este sería el hertz, por ejemplo, ¿ven? Ahora el periodo, entonces es 1 sobre F, ¿no? 24. 24. Ya. 25. Está bien, ¿no? 25 es 25 es 25. 25. 25, ya. Ahora, esto es, a ver, fíjense, en este caso trataremos de comprender qué es lo que está ocurriendo, fíjense. Dice que esta rueda de 3 metros de radio, dice que da 25 vueltas. Da una vuelta completa, pero en 25 segundos. ¿Estamos? Una vuelta da, dice, en 25 segundos. ¿Entendido, no ve? Entonces, esos 25 segundos, en 600 segundos, tendría que ser exactamente las 25 vueltas, ¿no ve? ¿Se dan cuenta, no? O sea, más que todo me estoy dando al significado, ¿no? Este es 25, da una vuelta completa en 25 segundos. Una vuelta completa da la rueda, ¿no? Porque 25 vueltas lo da en 10 minutos. ¿Ve? Pues una vuelta completa, ¿en cuánto lo dará? En 25 segundos, ¿no?
No, creo, no se han equivocado con esto, ¿no? Tienen que ser 600 sobre 25. A mí Ah, me es, da 20 24, ingeniero. es 24. 25. 24 es. 4 es. Sí, 24. Esta rueda gira en 24 segundos, da una vuelta. Eso es la dice. ¿Ya? Entonces, esa parte, ¿ya? Luego, ¿cómo calcularíamos la velocidad angular? ¿Ya? A ver, aquí. Ingeniero, una fórmula sería 2 veces pi por el periodo, sobre el periodo, perdón. 2pi sobre el periodo. Es decir, que es P, ¿no? No se van a olvidar, por favor, ¿ya? Tienen que tener a la mano, porque si no vamos a intentar. Bueno, esta velocidad se mide en radianes por... Este se mide en segundos y este se mide en rad, ¿no? Radianes por segundo, ya. Entonces hay que calcular 2pi sobre t, pero t vale 24, ¿no? Entonces esto sería pi doceavo. El resultado es 0,26. Radianes Sí, está bien, por segundo. 0,26. Entonces empezamos, ¿ya? Entonces sería 2pi, el radio es 3, ¿no? Y nuestra frecuencia, que está en hertz, es 0,04. 0,75. 0,75. Entonces, como es la velocidad lineal, es metros por segundo, ¿no? Y finalmente, la aceleración centrípeta o la aceleración normal. Pues velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no? Bien. Entonces, la aceleración centrípeta normal, entonces velocidad angular al cuadrado, entonces en este caso sería 0,26 al cuadrado por el radio, que sería en este caso 3. 0,20. Dice así, ejemplo, dice, la pieza, dice, en 10 segundos. Bueno, lo que me está diciendo, ¿no? Que sea el MSU o el que sea el MSUA, ¿no? Es decir, el movimiento uniforme o si no el acelerado, ¿no? Es una de las dos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí dice que el freno actúa sobre la pieza que lo detiene, ¿no? Entonces, si hay un freno, pues quiere decir que va a haber un cambio de velocidad. Pues, por tanto, va a haber una aceleración, ¿no? Como que aquí ya me está pidiendo, ¿no? Aceleración angular. Entonces, obviamente, se trata de un movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, tratándose de eso, lo que tengo que aplicar son las formulitas que corresponden al movimiento circular uniformemente acelerado, ¿no es cierto? Pues diríamos así, ¿no? Solución. Inciso A, ¿no? Bueno, en general, diríamos, ¿no? Se trata de un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿no? Por la aceleración correspondiente. Inciso A. Entonces, pensando, digamos, más o menos en esa dinámica, a ver, fíjense, leyendo, dice que el diámetro es de 22 centímetros, ¿no? Entonces, pero ese es el diámetro, ¿no? Entonces, de aquí tengo que su radio, entonces vale, bueno, nosotros tenemos que sacar en metros, ¿no? Pero antes, a ver, su radio sería 11 centímetros. Eso tampoco me sirve, entonces el radio, ¿cuánto es? En metros. Pues esto habrá que multiplicar por, en este caso, ¿cómo sería? 100 centímetros hacen 1 metro, ¿no? Ya, 11 sobre 100. 0,11. 0,11 metros. Este sería el radio, ¿ya? Este sería nuestro dato que nos han dado en el problema. Por una parte, ¿no? Ya está este. Y este gira, dice, a razón de 200 RPM. Entonces, lo que hemos pasado en un ratito, ¿no? Entonces, 200 RPM. Entonces, vamos a reiterar, ¿ya? Es 200 revoluciones por minuto. Entonces, yo tengo que convertir esto a su velocidad angular en radianes por segundo. Entonces, esto va a ser una revolución, eso es 2pi radianes. Y aquí 1 minuto
sobre 1 minuto 60 segundos. En realidad sería igual. Si se fijan, sería 2 pi sobre 60, ¿no? En realidad sería como una formulita, ¿no? 200 por 2 pi sobre 60. Y este sería radianes por segundo. 20,94. Ya, entonces radianes por segundo, ¿no? Entonces, este es 200 RPM que me han dado. Entonces sería nuestro dato, ¿no? Ahí tengo la velocidad angular, ¿no? Ya, ahora, ¿qué más? Parecería que aquí, por ejemplo, cuando dice que da 200 revoluciones por minuto, estaría la respuesta del inciso B, ¿no? Pero solo que este sería por minuto. En cambio, en el otro nos dice en 10 segundos, ¿no? Habría que ver eso, ¿ya? A ver, de todas maneras veremos cómo vamos a tratarlo eso. Hasta ahí lo que estamos enseñando del cuadro son datos, ¿no? Son datos. Y después nos dan, dice, un freno que actúa sobre esta pieza, lo detienen. Aquí, por si acaso, como es una situación circular, entonces la aceleración angular tiene que ser negativa, ¿no ven? Porque, ¿por qué? Porque se va a detener el auto, ¿no? Se va a detener el auto. Ya. El tiempo en que se va a detener es 10 segundos, ¿no? Ahí está, ya, 10 segundos. ¿Qué otro dato más tenemos? Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros no nos hemos hecho el bosquejo, ¿no? Deberíamos de habernos hecho el bosquejo. Bueno, aquí está una pieza, ¿no? Está actuando un freno, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a pensar en una partícula del borde, ¿no? Del círculo. Entonces, esta velocidad angular que hemos sacado de 20,94, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? A ver. Fíjense que cuando este va girando, ¿no es cierto? Va girando. Entonces dice que el freno que actúa sobre esta pieza lo detiene, ¿no? El freno. Pero en 10 segundos. Eso quiere decir que este giro que está dando esta pieza, en un momento de eso se va a detener, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que su velocidad angular final, que está denotada por W, al final va a ser 0. ¿Por qué? Porque se va a detener, ¿no ven? Se va a detener. Entonces, ¿quién sería la velocidad angular que he encontrado? ¿Quién sería? Ya no sería W propiamente, ¿no? Porque el W final, que hemos, en este caso que hemos manejado la velocidad angular, cuando se detenga va a ser 0, porque esa velocidad va a ser su velocidad final, porque el auto se va a detener, ¿no? Entonces, esta sería velocidad inicial. ¿Estamos? Este que hemos colocado es la inicial ahora, ¿no? Porque la final es 0. Entonces, otro dato que aquí está inmerso, que la velocidad final es 0. ¿Estamos? Además ¿no? Aquí, otro dato que aquí, bueno, no era dato, pero estamos pensando que la aceleración es negativa porque se va a detener, ¿no? Y la aceleración final va a ser 0, porque ya se detenía el coche, ¿no? Ya, todos esos datos tenemos. Ya, ahora sí nos vamos, dice, la aceleración angular. ¿Qué formulita vamos a emplear? La segunda. La segunda, ¿está? Ya, porque tenemos esta, tenemos la inicial, queremos hallar la... Sí, esa, correcta, ¿no? Ya, entonces aplicamos todo lo que es compañero de China, velocidad inicial angular más aceleración angular por tiempo. Entonces reemplazamos, este vale 0, este vale 20,94 más aceleración angular por tiempo. El tiempo es 10 segundos, ¿no? Hacemos el reemplazo, esto es 10 alfa, 10 aceleración angular. Este se pasa con negativo,
Entonces, alfa sería igual a menos 20,94 dividido 10, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Por 10 sería menos 2,094, ¿no? Pues la aceleración angular se mide en, ¿no es cierto? Esta sería nuestra respuesta del inciso A. En el caso del inciso B, ¿esta podemos usar o no? A ver. Ya. Este desplazamiento angular, por si acaso, digamos, aquí estaba la situación, ¿no? Pues este es su centro, ¿no? Cuando esta pieza estaba girando, en realidad, al hacer su giro final, el delta, este delta, va a ser final, porque este es desplazamiento final, ¿no? Entonces, al final, cuando ya termine, va a estar en cero. No sé si vale la expresión. Cuando gire totalmente, va a llegar a su posición final, por decir, este va a valer cero, ¿no? En cambio, el desplazamiento real de todo lo que vaya girando va a ser el inicial, ¿no? No sé, a ver si lo pueden razonar. Bueno, yo al menos pienso que es así, fíjense. Porque este es el final, ¿no? Como cuando se va a detener, el freno va a actuar, entonces su desplazamiento en ese caso ya es cero. Pero ¿quién ha sido el inicial? Este, ¿no ve? Entonces aquí, este sería cero, y el que nosotros deberíamos de calcular es el delta cero. Este sería nuestro interrogante, ¿no? O sea, el número de vueltas, esto claro nos va a dar en radianes. Pero allá nos dice cuántas vueltas en 10 segundos. Eso lo vamos a trasladar luego, ¿ya? Entonces, si es así, pues hago el reemplazo correspondiente. Este vale 0. Ahora, ¿cuál más vale 0 según nuestros datos? Este tiene valor. Bueno, todos tienen valor, ¿no? Entonces, empezaríamos. Pues tenemos que 0, entonces aquí lo voy a hacer, ¿ya? 0 es igual a delta sub 0, que es mi interrogante, más sería B sub 0, ¿no? B sub 0 es 20,94 por el tiempo, ¿no? Por el tiempo, pero es 10 segundos. Luego diría más un medio de la aceleración angular, pero nuestra aceleración angular, acá está, ¿no? Es menos 2,094 por tiempo al cuadrado, por 10 al cuadrado. Ya, a ver. Entonces, esto lo despejo, ¿no? El θ 0. Entonces, esto va a ser. Este va a ser más por menos. Pues es reemplazado ya. Aquí un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. La aceleración angular era le he puesto por el tiempo al cuadrado. Y está ya. Ahora fíjense, es más por menos, ¿no? Menos da aquí. Entonces se traslada al otro miembro, entonces va a ser con positivo. Entonces va a ser 2,094 por 100 sería, ¿no? Por 100 dividido entre 2. Es toda esta parte que era negativa, al otro va a ser con positivo. Y este que está con este valor lo trasladamos al otro lado con negativo, ¿no? Entonces va a ser, bueno, aquí te lo vamos a calcular. Sería por 10, ¿no? Ya. Finalmente, el Z0, pues va a ser por 100, entonces sería 209,4, ¿no? 2 comas, ¿no? Sobre 2 menos. Por 10, este es a 209 también. A ver. Ya, y finalmente, ¿cuánto sale este resultado? Esto nos va a dar en radianes, ¿no? Radianes, ¿no? Pero nos interesan a nosotros las vueltas que ha dado, ¿ya? Entonces, a ver. Entonces tengo ahora sí, ¿no? Dice, el número de vueltas en 10 segundos. Esos radianes sería convertirlo en revoluciones o vueltas. Entonces, este sería
Bueno, vamos a tomar como 104,7 radianes, ¿no? ¿Ya? Nosotros queremos averiguar número de vueltas. Entonces vamos a colocar así. Una vuelta es 2 pi radianes, ¿no? Entonces estos radian con radian se cancelan. 104,7 sobre 2 pi. 16.7 16,7 vueltas. vueltas. ¿Ya? Entonces esta sería nuestra respuesta.